Muy buenos días amigos, la semana pasada vimos un vídeo con 3 ideas fáciles, rápidas, saludables. A todos os encantó y en comentarios me pedisteis más vídeos de este tipo. Vamos a ver 3 nuevas ideas con recetas que tienen pocos ingredientes, que se preparan en un momento, que no complican en absoluto y porque todos son ventajas. Para esta primera idea vamos a necesitar 3 ingredientes principales: una latita de atún, un huevo y una lata de sardinillas en aceite. ¿A quién no le gustan las sardinas? Están de moda los panes sin harina. Vamos a preparar un pan de atún. ¿Cómo es eso? Ahora verás. Mira, fíjate muy bien. En el vaso de la batidora vamos a poner el contenido de la lata de atún previamente escurrido. No olvides que la lata a reciclar. Añadimos un huevo. Y voy a añadir también una cucharadita de levadura química o polvos de hornear. Mira, fíjate muy bien, como de café con leche. Procesamos muy bien, con el brazo de la batidora hasta convertirlo en una papilla fina. Vale, ya está. 30 segundos. Introduce el contenido en un recipiente cerámico, lo mejor, una taza. Y lo vamos a llevar al microondas 3 minutos a máxima potencia. Y aquí tenemos ya el resultado. Mira, lo vamos a desmoldar. Cuidado, no te quemes, porque ahora lo vamos a dejar enfriar un poquito. En 2 minutos ya lo podemos cortar sin peligro. Mira qué maravilla. Con un cuchillo de sierra y sin hacer presión. Tienes que probar este pan, porque está delicioso. Lo vamos a poner a tostar, cada uno que lo tueste como lo suele tostar en casa. Yo voy a utilizar la Air Fryer, pero puedes tostarlo en un tostador perfectamente. Buenos días, vecino, ¿cómo está el caballito más guapo del valle? ¡Ay, qué cosa más bonita de caballo! Estamos preparando recetas rápidas y fáciles. Toma. ¡Ay, qué rica la zanahoria! Mastica bien. Viene el avioncito, viene el avioncito. ¡Ay, muy bien! Pero qué bien que me come este caballito. Mira qué maravilla. Montamos ya nuestra tosta de sardinillas. A mí me encantan las sardinillas, estas pequeñitas. Una forma de prepararlas que me gusta mucho es con tomate. Un poquito de sal y un poquito de aceite. Lo sazonamos a gusto. Ponemos tomate encima de nuestro pan de atún. Generoso, así. Ponemos sardinitas encima de cada tosta. Me gusta hermosearlas un poco, así que corto la puntita de la cola. Una sardina, dos sardinas, tres sardinas y un gato. Como a mí más me gustan es con un poquito de cebollita bien finita por encima. Chorrito de un buen aceite de oliva, si puede ser virgen extra, mucho mejor. Y si te gustan, unas semillitas tostadas. Yo voy a utilizar sésamo. Menuda sensación. Si tienes un poco de verde, pues se lo pones, que siempre refresca el ojo. Tenemos la cena lista. Tosta de sardinas. Esta sí que es sana, ¿eh? Me encanta que las tostas salgan bien. Deliciosa. ¿Vemos otra idea? Preparamos unos nachos muy rápidos con salmón. Aquí tengo un trocito de salmón, unas tortillas que pueden ser de trigo o de maíz, estas son de maíz, y un poco de salsa de tomate. Como yo no tenía, aprovecho unos tomates maduros y la preparo en un momento. Casi se me olvida, y un poquito de queso rallado. He añadido al tomate rallado un poquito de sal, una cucharadita de azúcar moreno, 2 dientes de ajo machacados y, para darle un puntito rebelde, 2 guindillitas rojas, un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra, y lo he cubierto con papel de plástico porque lo voy a cocinar en el microondas en un momento. Vamos a retirar los ajos y vamos a retirar también las guindillas. Utiliza la salsa de tomate que quieras, si no te quieres complicar. Eso sí, túneala un poco, ponle unas poquitas especias, ponle un poquito pimentón picante
una salsa que tenga un poquito de gracia. Vamos a cortar las tortitas en 8 trozos. Y le vamos a dar la forma pues de los nachos. Una sartén con abundante aceite caliente. Comprobamos la temperatura de fritura. No puede estar ni muy fuerte ni muy flojo. Así está bien. Cuando veas que ya no salen burbujitas, es que ya están fritos. Aprovechamos que están en caliente para sazonarlos. Como sé que me vais a preguntar, os diré, se pueden hacer también en el horno y en la freidora de aire. Le quitamos la piel al salmón y lo cortamos en daditos. Sazonamos con un poquito de sal y en una sartén con una gota de aceite le damos un salteo muy ligero, un minutito. Cada uno que cocine el pescado al punto que más le guste, para mí ya está listo. Ponemos en el fondo una buena cantidad de nachos. Chorreamos un poco con la salsa de tomate que habíamos preparado. Cada uno con la suya. Esta es la casera que te conté antes, me encanta. Colocamos por encima 2 daditos de salmón. Y vamos a llevarlo al máximo nivel gratinando con un poquito de queso mozzarella en el gratinador del horno, del microondas o como tú quieras. Y aquí tenemos ya los nachos ligeramente gratinados. Termínalos con un poco de hierba fresca, perejil, eneldo, cilantro, a comer. ¡Buah! Esto promete. ¡Qué sabor! Vamos a ver otra idea. Preparamos una rica ensaladilla de aguacate muy fresquita y muy original. Muy pocos ingredientes, una patata, una zanahoria, 2 huevos, un aguacate y un poco de surimi. En abundante agua salada ponemos a cocinar la patata con piel bien lavada y la zanahoria pelada. Cocinamos hasta que la verdura esté blandita, la zanahoria aproximadamente unos 10 minutos y la patata 20-25 minutos. Pinchamos todo para saber que está bien blandito. Y los huevos los vamos a cocinar aparte en abundante agua hirviendo salada durante 10 minutos, luego los enfriamos. Preparamos una mayonesa muy saludable poniendo en el vaso de la batidora la mitad del aguacate. Reservamos la otra mitad para la ensaladilla. Añadimos también uno de los 2 huevos que hemos cocido. Un poquito de sal, un poquito de pimienta recién molida. Si te gusta le pones un poquito de mostaza, a mí me encanta. Un chorrito de vinagre, yo utilizo de manzana. Y un buen chorro de aceite de oliva. Ya lo tenemos todo. Procesamos. La mía está perfecta, bien cremosa, que es lo que necesitamos. Si la tuya te queda muy espesa, puedes aclararla con una cucharadita de agua. Cortamos la patata, la zanahoria y el huevo a cuadritos. Te aconsejo que cocines toda la verdura antes para que todos los ingredientes se encuentren a temperatura ambiente, que es como mejor está la ensaladilla. Añadimos también a la mezcla un poquito de surimi. Añadimos mayonesa de aguacate y mezclamos muy bien todo. Asegúrate que está a tu gusto de todo. La presento utilizando un pequeño aro. Aprovecho la mayonesa de aguacate para poner un poco en la superficie y napar todo. Y terminamos decorando por encima con un poquito de aguacate y una barrita de surimi que me he dejado aquí. Sazonamos un poquito el aguacate con sal, pimientica, un chorrete de aceite de oliva virgen extra. Decora con un poquito de hierba verde. Yo hoy tengo un poquito de cebollino. Perejil, eneldo, cilantro. Siempre refresca el ojo mucho. Y ya está lista para ir a la mesa nuestra ensaladilla saludable. Como te he dicho antes, me encanta que esté todo a temperatura ambiente.
a la mesa. Mira, 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 mira. Queridos amigos, el que no come rico y saludable es porque no quiere. Me pedisteis más ideas de cenas rápidas, fáciles y saludables y aquí las tenéis. Cuidado con lo que deseas. ¿Queréis más? Déjamelo en comentarios. Os deseo a todos una feliz semana y yo me quedo aquí sufriendo porque lo mío en esta vida es sufrir. A ver cómo está esta ensaladilla de aguacate. ¿Qué opinas? Te lo digo. Qué fresquita. Es ideal para ahora. No dejar de prepararla. Madre mía, qué cosa más rica y más nutritiva que hemos preparado. Y sin ningún peligro, aunque haga calor. Buah.